Veamos la historia que se encuentra en Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y el niño creció y ella lo trajo a la familia del Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Jocabed, la mamá de Moisés, hizo todo por salvar la vida de su hijo. Sin saberlo, por sus pasos de fe, por la providencia y la voluntad de Dios, nos dejó el más precioso legado: ver en la familia de su familia la poderosa historia de la liberación de todo un pueblo. Las peores circunstancias suelen estar fuera de nuestro control. Nos conmueve ver el dolor en este mundo cuando leemos las noticias y vemos las imágenes de lo que sucede a nuestro alrededor. La verdad es que desde muy pequeño me ha impactado ver que siempre hay pueblos, niños que están sufriendo en alguna parte del mundo por las guerras y las injusticias, las muertes de las personas inocentes, las atrocidades en la humanidad, mientras que algunos gobiernan mirando solo por sus propios intereses. Otros directamente ejercen su autoridad de forma malvada, justificando el terror, la esclavitud, el genocidio. Pues también así eran los tiempos de Jocabed, cuando nació Moisés. Cuando los tiempos se tornan malos, solo queda la esperanza que da las fuerzas para luchar. En el capítulo 1 de Éxodo se recoge esta desgarradora historia cuando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que el nuestro. Viendo que este pueblo hebreo se multiplicaba, este hombre malvado recurre al infanticidio, ordenando a las parteras diciendo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Las mujeres, frente a esta atrocidad, actúan a favor de la vida en la medida de lo posible, y dice la Biblia que Dios las bendice. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis? ¿Preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Así era el mundo de Jocabed, madre de Miriam, de Aarón y de Moisés. Ella y su marido eran de la descendencia de Leví.
estaban enfrentando lo indecible. Su hijo Moisés, naciendo durante la orden del faraón de matar a los varones recién nacidos. Dice la Biblia que Jocabed le tuvo escondido 3 meses y cuando no pudo ocultarle más, hizo una arquilla de juncos. Le preparó con asfalto y brea y puso en ella al niño en el río Nilo. Y la hija del faraón lo encontró y quiso salvarlo y contrató a la misma mamá, sin saber que era la madre del niño para que lo criara. Detrás de un gran testimonio, detrás de los grandes testimonios, detrás de tu gran testimonio que me estás escuchando, están las historias, están tus historias, están esas narraciones de personas que muchas veces pasan desapercibidas, pero no pasan desapercibidas para Dios. No se habla mucho de esta valiente pareja, más allá de unos cortos versículos. Es Moisés, el bebé protegido por Dios, quien será usado para liberar al pueblo de Israel, quien se destacará en la historia. Moisés es tal vez una de las personas más importantes de la Biblia, personaje central tanto para judíos como para cristianos. Para nosotros, su historia y su vida serán las que apuntarían a la gran historia del gran libertador de toda la humanidad, el Señor Jesucristo. Aún así, pocos podrán nombrar el nombre de la madre de Moisés, aunque sabemos que no es necesario recordar su nombre para poder admirar el valor y la fe de esta sabia y valiente mujer. Tu fe tiene que ser más fuerte que tus temores. Eso es especialmente significativo que a pesar de lo poco que se sabe de ellos, Jocabed y su esposo serían contados como héroes de la fe en el renombrado capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En tiempos de extrema presión, en tiempos difíciles, aprendemos de aquellos que son capaces de confiar en la mano de Dios, actuando con fe en medio de las adversidades, arriesgándose para hacer lo justo y lo correcto, oponiéndose a la maldad por amor y a favor de la vida y de la justicia. Cuando nuestras acciones tienen repercusiones duraderas, deben tener repercusiones duraderas en nuestros hijos, en nuestros descendientes. Desde siempre nuestros padres nos enseñan a obedecer las normas, las leyes, pero el momento en que éstas van en contra de lo correcto, sabemos como padres que tenemos que tomar cartas en el asunto. Jocabed pone en acción a toda su familia. Su hija Miriam se encarga de vigilar al bebé, y ella es la responsable de volver a reunir a madre e hijo después de que Moisés es adoptado por la hija del faraón en el río. En tiempos difíciles, la familia unida es más fuerte. No significa que todo va a ser color de rosa, pero unidos, juntos, es más fácil y es más difícil perder la fuerza de la esperanza porque nos animamos los unos a los otros. Una familia que ora unida, permanece unida. Ayer y hoy, Dios es nuestra esperanza. Y en el caso de esta preciosa madre, ella tuvo que entregar a su hijo y dejarlo ir para salvarlo. Puede que hoy te encuentres en una situación injusta, en una situación difícil, pero te digo, ten fe. Vence tu miedo confiando en la milagrosa mano de Dios en tu vida. Pase lo que pase, Él está a tu lado y te dará las fuerzas para llevar a cabo sus propósitos en tu vida. Dios te dará las fuerzas para enfrentar los tiempos malos. Y si es la voluntad de Dios obrar un milagro para cumplir sus propósitos como lo hizo guardando la vida de Moisés, tenlo por seguro que Él lo hará en tu vida también. Pase lo que pase, la victoria ya es nuestra, porque aunque perdamos algo en esta vida, Dios está en control y siempre nos bendice con nuevas fuerzas. A las mamás en ningún lado se les enseña a ser madres.
Sin embargo, la Biblia nos da ejemplos extraordinarios de mujeres comunes que, no pretendiendo ser perfectas e infalibles, dan ejemplo de cómo esperar en Dios. Si le preguntáramos a alguien cómo debe ser una madre, las respuestas generalmente girarían en torno al amor, a la ternura, al cuidado, al sacrificio y demás virtudes. La palabra de Dios fue escrita para que tanto hombres como mujeres, es decir, padres y madres, sepan la mejor manera de desempeñar estas funciones en la vida. Y lo maravilloso es que usa personas como tú, como yo, comunes y corrientes que aprenden a cuidar a sus hijos de la mejor manera. Les invito a que juntos aprendamos de una mujer llamada Jocabed cómo ser una buena madre, pero sobre todo, cómo ser una mamá conforme al plan de Dios. Lo que más llama mi atención es que la Biblia ocupa un espacio en resaltar que Jocabed vio a su hijo y le pareció hermoso. Dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. A muchos esto no les parece decirles absolutamente nada, pues sabemos que las madres generalmente ven hermosos a sus hijos. Sin embargo, no solamente en esta porción de la Escritura vemos que se señala la hermosura del bebé, sino que además en la carta a los hebreos, refiriéndose al bebé Moisés, dice, porque le vieron un niño hermoso. Pero la Biblia lo que quiere resaltar no es la belleza física del bebé, sino además que la mamá vio algo especial en su hijo. Muy posiblemente la madre vio el pequeño corazón del bebé Moisés hacia Dios y además pudo ver que Dios haría algo grande a través de la vida de su hijo. Mamá, bendice a tu hijo, ora por él. Así tú no veas que él vaya por el camino correcto, ora por él. Hay un propósito, hay un plan para él, diseñado. Y aunque él coja otros caminos, Dios cumplirá su propósito en él. No te canses de orar por tu hijo. Y no estoy hablando de visiones literales. Jocabed intuía el plan de Dios para su bebé. Es Esteban quien en medio de una gran defensa de su fe afirma lo siguiente en Hechos 7:20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Como pueden darse cuenta, la belleza que vio Jocabed en su hijo fue la misma que vio Dios en Moisés. Y no se refería solamente a lo físico, sino que estaba perfecto para sus planes. ¿Qué nos enseña Jocabed acerca de la maternidad? Bueno, yo veo que hay que tener los ojos bien abiertos a sus hijos y mirarlos más allá de lo que sus ojos físicos están viendo y llamar en ellos las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántas mamás están vislumbrando el futuro de sus hijos? ¿Cuántas mamás pueden observar en su hijo o hija lo que Dios tiene para ellos? Y no estoy hablando de que las mamás deben determinar a su capricho el destino de sus hijos, no. Sino más bien si ven a sus hijos como triunfadores en Cristo, como vencedores en Cristo, pero sobre todo como útiles en las manos del Señor. Jocabed parió a Moisés en tiempos difíciles, tiempos en los cuales existía una ley en la que todo bebé varón debía ser ahogado en el río. Mas, sin embargo, a pesar de la amenaza que había sobre el bebé de Jocabed, esta fue más temerosa a Dios que al faraón. Por eso toma la decisión de esconderlo y jugarse el todo por el todo y así evitar que lo mataran. Mamás, no pueden excusarse ante Dios de no poder ayudar a sus hijos
a conquistar sus metas. Pues Jocabed enseña que no importa las circunstancias difíciles, lo que rodee, pues ella tuvo que esconder durante 3 meses a su hijo, le salvó la vida y por consecuencia hizo la voluntad de Dios. Debió ser muy difícil mantener en lo oculto a un bebé, pues los niños recién nacidos se hacen notar. ¿Cómo hizo esta mujer para mantener en secreto a su bebé? Pues es un completo misterio, pero logró que nadie se enterara de que acababa de parir a un bebé varón. Pero se cumplió el tiempo en el que esto ya era muy difícil y es entonces el momento de tomar duras pero sabias decisiones. Era momento de saber qué era lo mejor para el bebé. No era el momento de pensar qué era lo mejor para ella como mamá, sino lo mejor para el niño. Y es cuando Jocabed hace al lado sus emociones y entonces tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto, pasta de resina y puso el niño adentro. Estas no eran medidas desesperadas, eran medidas urgentes. Pues no debemos pensar que lo que hizo Jocabed era una locura. Ella estuvo embarazada 9 meses, pensando qué iba a hacer si era un varón. Y después lo tuvo 3 meses en lo que Jocabed escondió al niño. Esos fueron tiempos de planeación. Jocabed sabía que no llegaría muy lejos si tenía un bebé varón y una ley en su contra. Por esa razón, la mamá planeó y buscó lo que era mejor para su hijo, y lo mejor era depositarlo en el río y que el río lo llevara a su destino. Sabemos que Jocabed conocía perfectamente los horarios de la hija de Faraón, así como su ubicación exacta, donde ella se bañaba en compañía de sus asistentes. Jocabed tenía un plan, y para muchos un plan muy descabellado: abandonar a su hijo en el río. Un famoso microbiólogo dijo: no le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, sino enseñadles más bien a superarlas. Jocabed quería salvarlo de una muerte segura. Para eso planificó su escape, algo fuera de lo común, pero le resultó. Pues Moisés no solo se salvó, sino además cumplió la voluntad de Dios. Mamitas, madres, busquen de Dios y busquen la dirección de Dios acerca de lo que es mejor para sus hijos. Despójense de todo sentimiento egoísta y dejen que sus hijos vivan sus propias vidas. Recuerden que Jocabed no lo hizo a lo loco, sino que llevó una perfecta planeación. Recubrió la canastilla para que el agua no penetrara. Asimismo, recubra usted, mamá, la vida de su hijo con oración constante para que el mal no lo inunde y lo vaya a ahogar. Planifique la educación y entrenamiento de sus hijos. No lo deje al azar o cada vez que se vaya presentando la oportunidad. Prepare a su hijo durante los primeros años y entonces sabrá qué camino escoger cuando tenga que decidir sobre su futuro. El relato nos sigue diciendo que por consejo de Miriam, la hija del faraón decidió contratar una nodriza para seguir criando al bebé hebreo, no siendo una coincidencia, sino algo bien planeado, estructurado, que fuera la misma Jocabed quien criara a su propio hijo. Es maravilloso ver cómo Dios usó a Jocabed y nos enseña cosas muy importantes. Pues aparte de lo que ya les dije anteriormente, Jocabed obtuvo bendición de recibir de regreso a su hijo, pero también la protección de la nobleza egipcia y de un pago
por cuidar a su propio hijo. La participación de la historia bíblica termina, según algunos comentaristas, 5 años después, cuando Jocabed nuevamente decide entregar a su hijo. Aquí, de nuevo, Jocabed nos enseña que busca lo mejor para su hijo. Le prepara sus cosas, lo cuida, lo cría, le enseña los principios, pero después se despide de él y con el corazón dolido, pero contenta a la vez de haber contribuido en la parte más importante de la crianza de su hijo. Jocabed lleva al pequeño Moisés al palacio real, pero esta vez para no volverlo a ver. Sin embargo, en su corazón sabía que su hijo en el futuro haría algo verdaderamente grande. El acto de amor más grande que una mamá puede hacer por su hijo es dejarlo volar. Mamás, tomen el consejo de Jocabed. Observen a sus hijos y descubran hacia dónde los quiere llevar Dios. Busquen lo mejor para ellos. Fórmenlos con principios bíblicos, morales, en la disciplina y la amonestación y en el amor del Señor. Planifiquen su crecimiento, su educación, su desarrollo. Y por último, confíen y descansen en Dios. Las manos de Dios es el mejor lugar donde pueden estar sus hijos. Atrévanse hoy a ser como Jocabed. Dios les bendiga.